Hola. Normalmente las manetas empiezan a tener holgura a medida que se usan, más aún si transitamos por terrenos irregulares. Hay una solución económica que mostraré a continuación. Comienzo quitando la contratuerca del tornillo que cumple la función de eje de la maneta. Luego ya se puede quitar el tornillo que está enroscado en el portamaneta, que en este caso forma una sola pieza con la bomba de freno. Veremos que no es un tornillo simple, sino que tiene una parte sin rosca para que gire suavemente la maneta sin sufrir desgaste. Es conveniente limpiar la grasa sucia que haya antes de volver a montar las piezas. El primer intento de solución consiste en poner una arandela fina de acero, conocida como arandela de compensación o de ajuste. Al ponerla junto a la cabeza del tornillo hará que éste quede en una posición distinta a la que estaba, permitiendo que apriete más la maneta y que el giro se produzca en un sitio con menor desgaste. Aprieto bastante el tornillo, teniendo en cuenta que está enroscado sobre una pieza de aluminio. De esta manera se quitó un poco de holgura, pero no lo suficiente. Vuelvo a desmontar la maneta para darle una solución definitiva. Quizás no se llegue a apreciar en el vídeo, pero el desgaste que tiene la maneta es solo en algunas partes, en las que hace mayor contacto durante el uso. Voy a alisar la superficie de la maneta buscando que las dos caras queden paralelas. Si el desgaste no es muy grande, con una lija se puede conseguir un buen resultado. En caso de tener que quitar mucho material, se puede usar una lima. No recomiendo usar una herramienta eléctrica, como una amoladora, porque es fácil que nos pasemos quitando material y no queden paralelas las dos caras de la maneta. Para mayor rapidez, lijé solo la parte donde se tocan la maneta y el portamaneta. Después de unos 5 minutos ya tenía mejor aspecto, por lo que terminé de alisar con una lija de grano fino. Recordemos que a mayor número en las lijas quiere decir más cantidad de grano por unidad de superficie. Por eso las lijas finas tienen un número grande. Suavicé un poco los filos intentando eliminar los arañazos. Si es necesario, se puede utilizar un estropajo de pulir con un poco de aceite para conseguir un mejor acabado. Hay que limpiar bien la maneta para que no queden restos que aceleren el desgaste. Para que se aprecie lo que ha afinado la maneta, la pongo en su sitio y la muevo de arriba a abajo. Esa separación hay que compensarla con arandelas, como mínimo una por cada lado. Una vez que está a nuestro gusto, hay que lubricar el ojo de la maneta antes de montarla. Si es necesario, se pone más de una arandela o que éstas sean de mayor grosor. Para colocar las piezas pequeñas, prefiero no usar los guantes. Si no quedan las arandelas en su sitio, nos podemos ayudar con un destornillador o con el tornillo moviéndolo de un lado al otro. También puse la arandela junto a la cabeza del tornillo, como dije antes, para que trabaje en otra posición. Le aplico grasa en aerosol para que penetre en la zona de contacto. Aprieto y verifico que la maneta retorne a su posición de descanso con suavidad. Para mi gusto, la maneta debe quedar algo apretada,
pero es necesario que retorne completamente para que no se quede encendida la luz del freno. La contratuerca debe ir bien apretada para que el trabajo de mantener el tornillo apretado no recaiga en la rosca de aluminio del portamaneta. Para cualquier duda o aclaración pueden dejar las preguntas en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.